Gracias, Jesús. Aleluya. Que vinieras a salvar. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Gracias. Te agradezco que vinieras. Aleluya. Que vinieras a salvar. Gracias. Hallelujah. Dios los bendiga. Aleluya. Today's worship El mensaje del día de hoy, and sermon título el es título del sermón es Génesis capítulo Génesis 13. capítulo 13. Anapra, our Hebron Highlands. Montañosa, vamos a ver juntos. Anapra, la región montañosa de nuestro Hebrón. That's the title. Es el título del mensaje. Anapra, Anapra, our Hebron Highlands. el Hebrón. Vamos a entender qué significa ahorita. We're going to see the story of Hebron. Vamos a ver la historia de esta ciudad de Hebrón. And subtitle El is título es Gazing Together Abraham's Contemplando el seno de Abraham después de un sendero unpaved de tierra dirt path. pavimentada. Un lugar que estaba difícil de caminar. In this 21st century. En este año en el que estamos viviendo, How come in Anapra we don't have unpaved? ¿por qué no tenemos aquí en Rancho Nampra las calles pavimentadas? Just like today with heavy wind, Ahora con un viento un poquito fuerte, ¿verdad? some dust cover up every Entonces el entire town. polvo se empieza a levantar cuando el aire empieza a We have subir. a severe allergy. Y tal vez llega y nos hace un poquito de efecto en nuestra But garganta, why en we nuestros are ojos. living here? ¿Por qué estamos aquí? Today Jesus want a clear answer to you. Ahora quiere darte el Señor Jesús un mensaje claro para que entiendas. Okay? Why we living in ¿Por qué Anapra? estamos viviendo en este territorio? And then in the forest area, En toda la ciudad de Juárez. all the road is very well paved. En algunos lugares, pues hay lugares que están pavimentados, ¿verdad? And cross the borderline in El Paso Y was luego much aquí better. cruzamos a la ciudad del Paso un poquito mejor, ¿verdad? How come 21st century we don't have Porque en a estos años no pavement? tenemos algo mejor en estas ciudades. You don't have a good clear answer? ¿Van a tener una respuesta? Yeah. Amén, amén. Jesus will give El Señor us Jesús nos da clear la answer. información necesaria. And you remember ¿Usted se acuerda capítulo 12, el Genesis, capítulo 12 de Génesis, que acabamos de ver la semana pasada? why they went to from land of Canaan, why they went to Egypt? ¿Por qué salieron y por qué fueron para Egipto, verdad? Why? ¿Por qué? Famine. ¿Verdad? Porque había pasado un problema con la comida, ¿no? Había hambre, There is no food. no había comida. But Egypt all the time, Y vemos que en el pueblo de Egipto había River. en los ríos, ¿no? El río Nilo. They don't have famine. Ellos no tenían problemas con los alimentos. That's why whenever Por eso ahora, in the land of Canaan, en el tiempo de Canaán, en aquel tiempo, dry weather, había mucho Desert. mucho en el desierto. like Anapra, Como aquí como en el rancho Napra, ¿eh? if we don't have rain, Si no hay lluvia, we cannot farming, agriculture, we cannot do it. entonces va a pasar lo mismo que estaba pasando allá, no va a haber agricultura, ¿no? Porque no hay agua. That's why Abraham Ahora vemos que Abraham went Egipto with fue the a wife Egipto. Sarai, Entonces entendimos que salió Abraham con su esposa a Egipto, ¿verdad? Por un problema. with the relative Lot. Entonces con Lot también iba con él, ¿verdad? Okay, what happened in Egypt? ¿Y qué fue lo que pasó en Egipto? No sé si se acuerden. Abraham told the wife Sarai, "You're so beautiful," Entonces le dijo a su esposa, tú estás muy hermosa. and tell everybody you are not my Que wife, tú you are my eres mi esposa, tú sister. eres mi hermana. They know you are my wife, they're gonna kill me and Entonces, take it away. entonces, si ellos saben que tú eres mi esposa, me van a querer matar. And then Sarai said, Y okay. Sara dijo, está bien. All of a Y sudden, de repente, when people see the Sarai is so entonces miraron a la beautiful, mujer de Abraham, muy hermosa. and then gave a message to king. Entonces There is a le dijeron a la beautiful mujer, woman in llegó the una mujer street. muy hermosa que llega caminando. And then they buy out, Entonces, pay the le- price to Abraham, Entonces fue lots of money. algo, le dieron algo de dinero, ¿verdad? Para que él dejara supuestamente a su hermana, ¿verdad? But Dios cursed Pharaoh. Entonces Dios le Pharaoh's puso una maldición a Faraón, family. ¿verdad?
And then the angel touched the king's heart. Entonces el And ángel del Señor tocó el corazón de este hombre, el faraón. finally, release ¿Para qué? Para que echara ir a esta mujer. Sarai, Sarai. release back to Entonces, Abraham. And then regrese con tu esposo. what happened? ¿Qué fue lo que pasó? The king gave a lot of treasure. Él le dio muchas cosas, ¿verdad? Carols. De una y de otra manera para que salieran de That's ahí. impossible. Tal vez That's the message. es Dios un mensaje control que everything. podemos ver y entender que Dios tiene un plan grandioso y maravilloso. ¿Eh? So now they came out of Egipto Ahora ya and saliendo de Egipto, que vamos a coming ver, back to Canaan. para salir a la tierra de Canaán. That's the story. Es la historia que vamos a ver el día de hoy. Okay? And whenever you see PPT Cuando se vea and el whenever mensaje, you read scripture para leer la escritura, and listening my preaching, para que usted pueda ver la palabra, la predicación. I want you to come into at the time. ¿Para qué? Para que usted venga y entienda lo que Dios está hablando a las cosas. You think you are with at the time with Abraham. Vamos a ponernos ahí en esa Okay? historia, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. You remember ¿Se acuerdan la semana pasada que estábamos viendo? original day Abraham? Oigan, originalmente salió a hablar de Ur de los Caldeos, ¿verdad? What's the name of father? ¿Cuál era el nombre del papá? ¿Alguien se acuerda? Tarae. Taraj. And then they left Salieron de Ur de los Caldeos and they stopped by Aram. en Aram, ¿verdad? Se pararon ahí. Aram. ¿Se acuerdan lo que pasó ahí, verdad? They stayed about 10 years Se quedaron ahí como unos 10 años. when the Tarae, Cuando traje el papá de Abraham, the papa died. His age 205. cuando él falleció a los 205 años, Finally, finalmente, Abraham can bring Sarah entonces trajo a su esposa, and Sarai, family y la and familia, then come to land of Canaan. entonces llegaron a la tierra de Canaán, ¿verdad? Okay? They first place they set up altar in Y ahí lo Shechem. primero que hicieron, ahí en Siquem, un altar, ¿verdad? Un altar al Señor. Remember, you ¿Se remember. acuerdan? No sé si se acuerdan. And then next day stop by city of Bethel. Y lo separaron enseguida la ciudad de Betel, ¿verdad? Que es casa de Dios. What's the meaning of Bethel? ¿Qué significa la palabra Betel? House of Casa. Hallelujah. Casa de Dios. And then where is in the small mountain there is Entonces ahí en el camino, en las montañas, west what town? ¿qué pueblo Ai. hay? Ai. Acuérdense que era el montón, o las Bethel and escombros, ¿ah? Okay? Betel y Ai. That's the last week in Genesis Entonces 12. empezamos a leer en el capítulo 12 de Génesis. Okay? Había esas dos ciudades, una era ahí y otra Betel. Ahí también hizo un altar. Gracias, Jesús. Now let's start Vamos a empezar a Genesis. leer Génesis 13, 1. Todos juntos, ¿eh? Abraham salió de Egipto con su esposa, con Lot y con todos sus bienes en dirección a la región de Negev. We have the town now Ahora tenemos ese pueblo, Negev. Negev, Okay? See, from Egipto, de Egipto, south of al sur de Egipto, Canaan, we have town Negev. tenemos ese pueblito que se llama Negev. ¿verdad? Okay? Aleluya. The Negev is like Ese just fue- like a bus stop. Whenever you go to Egipto, you have to passing by Era un lugar donde Negev. la gente pasaba, era un pueblo de pasada, que la gente llegaba y compraba o miraba las cosas que necesitaba para seguir adelante, ¿verdad? Negev means Es- dry land. Significa tierra seca, tierra seca. Just like here. Así como aquí. We don't have rain. No tenemos lluvia. We have a dry land. We live Tenemos in una dry tierra pues, land. seca, ¿verdad? Just like a Negev. Así como en Negev, un desierto. Gracias, Jesús. But there is a reason. Había una razón por qué llegar ahí. Egipto, Egipto very, very fertile. People have enough rain, river, había mucha fertilidad. They have enough food. Tienen mucha comida ahí en Egipto, ¿verdad? fertile land. Entonces Fertile había land. una tierra que daba la cosecha. But
that kind of a circumstance, Esas circunstancias they don't looking for the Dios. ya no tenían todo lo que necesitaban y no buscaban a Dios, tenían su confort And then en las cosas Abraham materiales. learned the lesson Y luego ahí aprendió una lección. in Egypt, selling his wife. Ahora él aprendió ahí que era una lección que vendió a su esposa, ¿no? De alguna manera. And then he repented. He learned so many things. Y él ahí pasó muchas cosas, ¿no? And when he come back, Y luego passing regresó. through Negev, dry land, Cuando pasó por esa tierra, ¿no? Miguel, there's no any fun no había nada, ¿no? as a human eyes. Y luego con sus ojos naturales que él miraba, Easy to focusing Jesus. ahora Dios. empezó a ver a Dios, ¿no? Empezó a voltear a ver a Why we Dios. living in Anapra? Y lo aquí en Rancho Natra, tal vez. We don't have not many hope in this world. A Nothing. veces Almost vemos y vemos nothing. mucha pobreza, mucha escasez, ¿no? Jesus loved me so much. El Señor Jesús nos ama That's mucho. why let's live Anapra. Y ahora usted está aquí con un plan y un propósito en Rancho Natra. In this world, En este mundo my children, están mis hijos, my novia, mi I want you esposa. to understand there is no hope in this world. Entonces, Just queremos look ver at que me. en este mundo, pero desafortunadamente no tenemos esperanza para este mundo, de este mundo. That's why we are trained in dry land. Ahora estamos siendo entrenados y capacitados en estas circunstancias, ¿no? Tierra seca. I'm going to show so many times this map. Ahora, en este mapa les voy a enseñar un poquito más de pueblos, Automatically you're going to remember. para que usted empiece a recordar un poco. See, this is Ahí está el camino, Galilee, Lake, Mar, Galilee. entonces ahí el Galileo, Here. y ahí arriba. Jordan River. Ahí está el Jordán. río Jordán, And then this is Mar Salado, y el mar salado, ¿no? Mar Muerte. Bueno, el mar Muerto. Sí. Okay, thank you. Okay? Amén. See. Here's a town name Sodoma. Y luego ahí está el pueblo de Sodoma, ¿verdad? Sodoma. Okay? Sodoma. Let's read the Vamos a leer el versículo 2. Amén, amén. Abraham se había hecho muy rico en ganado, plata y oro. How come he has lots of livestock and silver and Porque gold? él tenía mucho ganado y mucha plata y mucho oro. From here, De ahí. we understand this is an act of God. Vemos cómo Dios empieza a darle, ¿ah? Okay? That's impossible. How come the Pharaoh? Egypt give him lots of treasure. Le dio muchas bendiciones, ¿ah? Tesoros y ganado y esto y lo otro, ¿verdad? Just like that, in our life, Así tal vez en nuestras vidas, in our lifeline, en el tiempo de la timeline, vida en el que estamos viviendo, if we look back, si miramos tal vez para atrás, always Jesus intervene in our life. está llegando a nuestras vidas, ¿verdad? Amen? Amén, amén. Hallelujah. Vamos a leer el versículo 3. Press. Desde el Negev, Abraham regresó por etapas hasta Betel, es decir, hasta él, lugar donde había acampado en principio entre Betel y ahí. ¿Ah? Gloria a Cristo. Now, Ahora vemos you remember Bethel Betel and Ai. en Ai, ¿ah? Ya estaban regresando a Egipto. Primero pasaron para ir a Egipto y ahora de regreso otra vez. From south Negev, they go up little north and then they came back to Bethel Llegaron a and Betel y Ai. Ai. Okay, Bethel means Otra vez, decimos que Betel significa casa of Dios. casa de Dios, ¿verdad? Ai, Y Ai, ruin, entonces son escombros de destrucción, ruin. desorden. In town, there's two Había dos pueblos, different ¿no? areas. Casa We de are Dios. staying Bethel. Entonces vamos a ir All other place o pueden irse a otro lugar. we call Ai. Ay, el Even desorden. though visually looks very good, Tal vez usted puede ver un lugar muy bien, spiritually pero espiritualmente it's I. es ay, Okay? un desorden. Where you belong to? Ahora, ¿dónde pertenece usted? ¿A Betel o a Ai? Where you belong to? Betel. Close the door, please. ¿Pueden cerrar la puerta ahí, hermanito Jaime? La otra también, la de afuera. Gracias, María. Your house is a Bethel. Entonces, la casa de nosotros es Betel. Nice, fancy house, beautiful. Una casa muy bonita, Like a mansion. como una mansión, Spiritually, I. es Ai. ¿Ah? Now we understand. Ahora podemos entender en dónde vivimos y por qué estamos ahí.
Sí. Ahí vemos el altar que estaba formando Abraham, ¿verdad? Un altar. Abraham always living in the tent Él siempre vivía en casas de campaña, with the altar, con un altar, ¿verdad? Siempre un altar. and he worshiped. Y luego él adoraba a Dios, ¿verdad? Orándole al Señor. This is our life. Esa es la vida que tenemos que tener nosotros. This is a description of Bethel. Esa es la descripción de Betel. Looks fancy. Ay. Y ay, Looks arriba se like miraba como una ciudad town. fortificada. But the ruin, Pero era destroyed. un lugar desordenado, ¿verdad? De destrucción. Aparentemente es lo que nos da el mundo, ¿verdad? Cosas muy Let's read the bonitas. 4. Vamos a leer el 4. En ese lugar había erigido antes un altar y allí invocó a Abraham el nombre del Señor, ¿verdad? What's the meaning of Abraham called on the name of the Lord? What's the meaning? ¿Qué significó, verdad? Lo que Dios, lo que puso Abraham en su corazón. Worshiping. Worship. Era alabar. Like us, we are doing worshiping. Ahora lo que estamos haciendo nosotros es lo We are calling his name. Ahora estamos hablando a su nombre, ¿verdad? Que venga a nuestras vidas. Aleluya. Vamos a leer el versículo 5. Vamos a leerlo, por favor, todos juntos. También Lot, que iba acompañado a Abraham, tenía rebaños, ganado y tiendas de campaña. Aleluya. Podemos ver, That ¿verdad? Abraham's Entonces vemos que Abraham, niece, el sobrino, his name Lot, is all the ways come with entonces digamos que estaba acompañando siempre a Abraham, ¿verdad? Lot. Lot. And Abraham gave him some portion. Entonces Abraham le dio parte de lo que le habían bendecido a él, ¿verdad? Compartió. He's kind of rich too. Entonces él también tenía sus cositas, ¿verdad? Tenía ahí su dinerito y sus animalitos. Gracias. Let's see what happened. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a leer el 6, todos juntos. La región donde estaba no daba paso para mantener a los dos porque era demasiado como para vivir juntos. Amén. They have so many cattle, Entonces tenían mucho ganado, ¿verdad? Muchas ovejas. like ovejas, cabras, so Los cabras, many ovejas, tenían muchos. cows. Y no había suficiente lugar para todos. But they don't have enough Y land. no tenían la To suficiente handle. tierra para poder quedarles de comer a todos, ¿verdad? Abraham has too much cattle. Abraham tenía mucho ganado. Lot has too Y much. también Lot tenía mucho ganado. So they cannot. Y ahí tuvo Get que haber together una anymore. separación, sino que empezaron a tomar caminos diferentes. And then because of sometime, Y lo que pasó de alguna manera, de otra manera, the shepherd, herdman, entonces los Vale, hermanos Michelle. de Abraham y de Lot se empezaron a tener ahí un poco de desacuerdo. Abraham's cowboy and Entonces la gente de Abraham, la gente de Lot's Lot, cowboy, they fighting entonces empezaron a tener ahí un poquito de For the water. por dejar for the grass, para que to comieran los feeding animalitos. the animal. Unos querían uno y otros querían el otro, ¿verdad? Bueno, It's time to separate. y ahí llegó el tiempo donde ellos empezaron a partir cada uno por su lado. This is a very similar story. Esa es una When the historia time parecida comes, cuando tenga el tiempo. We have a big family, you have to separate. Entonces usted tal vez tuvo una familia muy grande y de alguna manera tuvieron que salir, ¿verdad? But Abraham think Lot as his own son because Entonces of Abraham Abraham veía a Lot como su propio hijo. didn't have any children Porque en between aquel the tiempo se Sarah. acuerda que todavía no tenía hijos, ¿verdad? So what happened? Entonces vamos a ver lo que dice el versículo 7. Vamos a leerlo. Por eso comenzaron las regiones entre los pastos de rebaños de Abraham, que usted cuidaba los ganados de Lot. Además, los cananeos y los fariseos también habitaban allí en aquel tiempo. It's very important. Es muy importante, fíjense lo que está pasando. In the land of En Canaan, la tierra de Canaán, two different people already living. ya había dos pueblos ahí que ya estaban viviendo. First, Los Cananeos, cananeos second, y los segundos, Fereceos. fereceos, ¿verdad? In this town, Aquí en este pueblo, we living with the same people. también vivamos con gente parecida a ellos, ¿verdad? Cananeos is Los cananeos. well established. Estaban muy bien establecidos, ¿verdad? Porque eran de Canaán. They live in pretty safe area. Tenían áreas muy reservadas o muy buenas para ellos. In Juarez East. Así como por decir Juárez, ya que la montaña las casas un poquito mejor, ¿verdad? They living in ¿Vivían en? well by stone fence Pues tenían muy cercados sus lugares y todo eso. and like a safeguard Y tenían un lugar seguro. community.
y una comunidad segura, ¿verdad? Los cananeos. But the second, Pero lo segundo, los fereceos, the group of Pharisees, entonces vemos la historia también de los fereceos. they are like average, Eran como gente regular, común, ¿verdad? like country people, ¿Ya? Como gente del campo, más o menos. like así. very poor. ¿Ya? Y tenían pues poco dinero. We see so many Y aquí similar vemos, people ¿verdad? living in our Desafortunadamente, town. en esta área, ¿ah? Mucha gente que apenas sobrevive. Cananeos living in gate Ya, los security cananeos town. vivían en una área muy segura, ¿ah? Ellos. So that means that area. Entonces vemos que en esa área, In the land, so many people spread out. entonces había mucha gente ahí alrededor, ¿ah? Like Ese pueblo. rich, poor, all of the Estaban los place. ricos y los pobres ahí, ¿ah? Pero uno en su área. If they see the family feud, Entonces si ven ahí una Between the disputa Abraham entre and Abraham Lot. y Lot, and then they're gonna easy to destroy the van a family. empezar a destruir. O a Same thing. We have a argument, fighting within our family, within our casa, Tal vez within our si tienen church. problemas o algo, decirlo en la iglesia. Satanás attack El immediately. enemigo rápido va a atender y va a traer destrucción, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos de esas cosas. So the spiritual Message. message we can learn. Ahora, lo que aprendemos a través de este mensaje espiritualmente hablando, There's three spiritual reasons for hay this. tres diferentes puntos espiritualmente que le podemos explicar. First, practical reason. El primero, lo práctico. Scarcity of land, lack of land, limited O sea, resource. que el pueblo no estaba suficientemente grande y no había lugar para los pastos. Second, spiritual crisis. Y luego una crisis espiritual. The world's perspective De gains alguna manera, la perspectiva de ellos, observation by non-believer. de las personas que no creen, ¿verdad? Desafortunadamente. And Y el tres, threat to survival. para poder sobrevivir. The ¿verdad? danger of internal division. Entonces, el problema de la división que había en aquellos pueblos que a veces todavía pasa en estos tiempos. ¿verdad? So let's see. Jesus wants to teach us. Ahora, el Señor Jesús Through nos this enseña story. a través de las historias. Hey, Vamos a leer el versículo 8. Así que Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros y entre nuestros pastores, porque somos parientes, amén. Somos la familia de Cristo. we are family. Ahora somos familia. I'm like your father. Yo, pues, You puedo are poner, like por ejemplo, my own son. así como decir, él es nuestro padre. él Don't es let nuestro padre. our employee herdsman fighting. Para que no haya problemas entre nosotros, ¿verdad? No podemos estarnos peleando ni diciéndonos una cosa u otra cosa. Que no sean de edificación. 9. Vamos a leer el 9. Ahí tienes toda la tierra a tu disposición, por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda, ¿verdad? Look at all around Ahora here. usted puede ver todo alrededor, ¿verdad? Not focusing where we are. So many people already living here. Ya hay gente que tal vez ya vive aquí, en esta área. Let's go further. Look at. Vámonos, usted para allá, So many yo para big acá. land. La tierra es bastante grande, vamos a seguir caminando. Let's divide you and me. Entonces va a haber algo, una separación entre tú y yo. Hablando Lot. But y you make a Abraham. decision. Pero, ¿qué dice Abraham a Lot? Tú pon la decisión. You decide where to go, then I'll let you go. Then Entonces tú, si te vas a la I derecha, go the other way. yo me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Le dio primero el What a privilegio. generosity like a father. Entonces vemos que Abraham se estaba comportando como un padre para Lot, ¿verdad? 10. Vamos a leer el 10. No levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra regada, regadío como el jardín del Señor, y como la tierra de Egipto. Así antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Cuidado, alerta. He turned around to look at Entonces the east. miró al este, ¿ah? And Lot saw the Entonces, Jordan River. entonces miró el río Jordán, ¿ah? And then see a Mar of Muerte. Entonces miró todo muy bien, ¿ah? And that looks like Eden Garden. Así como parecía hasta como un jardín. No todo lo que veía It's a solo. worldly vision. Él miró con la mirada natural, ¿ah? We have a worldly vision. Ahora, tenemos ese tipo de visión, Ajá. de ver las cosas materiales. Today, Jesus wants you to have eagle vision. Ahora, Dios quiere ponerte una visión nueva, ¿ah? Para que veas las cosas de arriba y no las de abajo. Amén. Como la visión del águila, amén. Amén.
Las cosas materiales se pasan, las celestiales quedan para siempre. From here. Ahora podemos ver ahí en el mapa, ahí está But Betel, then he worshiped all the family of Abraham Yeah. worship here and then living in tent. Entonces ahí se quedaron las tiendas, ¿verdad? From here, De ahí, look at here. entonces luego empezó a ver todo aquello, era muy bonito aparentemente. So he decided go over here. Se Okay? fue a donde supuestamente él pensaba que era muy bueno, ¿ah? And Abraham Y luego Abraham, decided to stay here entonces él decidió and estar go hacia to acá, the further entire más para Canaan. adentro de Canaán, ¿amén? Okay? Aún continuando en el desierto. He see the visible decision. Miró, What he see. Okay? ahora vemos que No. no miró. Abraham, Miró. the invisible faith. He Entonces, followed. entonces él miró la fe que Dios había He puesto en followed él. the invisible promise. La promesa invisible, ¿verdad? Que por fe Same Dios va a thing. hacer. We follow. You follow visible or invisible? Ahora, ¿usted va a ver las cosas que se ven o las que no se ven? We follow invisible. Las cosas de arriba, las Invisible visibles, las que promise Dios of tiene Jesus. preparadas para los que lo aman. Amén. Hallelujah. Amén. Not like a law. No, Not no. just to have visible Entonces, él quería ver esas decision. cosas, ya muy bonitas, que esto y que el otro, la comodidad. Espero estemos entendiendo, ¿eh? Level. Podemos decirle, amén. Vamos a leer el 11. Entonces lo escogió para ir todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue ahí como Abraham y luego se separaron, ¿verdad? Cada quien siguió por su lado. Now they separate. Ya Okay? se separaron, ¿verdad? Not follow visible this world. Él se fue con las cosas que se miraban. Abraham follow invisible Él fue a la fe faith promise del of Señor God. que Dios le iba a bendecir de una manera Just maravillosa. like us. Así como nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Por fe y no por vista. Aleluya. Ponga atención. You remember the story of the Sodom? ¿Usted se acuerda de la historia de Sodoma y Gomorra? Pretty soon, Vamos a llegar a esa historia muy pronto. this town gonna be Va a destroyed. ser destruido, ¿no? But Lord coming to this. Y luego poco a poco Lot se fue Looks armando very las nice, tierras. looks very Se miran fancy. muy bonitas y todas esas cosas, ¿no? Lord said, I'll go there. Yo del oro se fue y se apuntó. De aquí soy yo. Donde empieza a brillar el oro. But looks very nice. Parece Worldly vision. Vean, aparentemente con la vista natural, pues se mira muy bonito, ¿verdad? But we go here Pero like nosotros vamos- Abraham. In Abraham, Así como si nosotros estamos aquí en we Anápolis. see invisible Ahora glory. volteamos para arriba y vemos lo celestial, ¿verdad? Lo que Dios tiene preparado para nosotros. Good. Vamos a leer el 12. Por favor, ponga atención. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Oh, he almost there. Ya, Wow. poco a poco se estaba animando, así es el pecado, como que uno que poquito ahorita, poquito mañana, y ya de repente ya está uno ya. Nothing. Vamos a leer el 13. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor, ¿verdad? No obedecían, hacían lo que ellos querían, a la hora que ellos querían, ¿verdad? Así éramos, bueno, yo, ¿verdad? In Ezekiel 16:49, En Ezequiel, Ezekiel, yeah, Ezekiel, the prophet Ezekiel wrote, el profeta Ezequiel se empezó a dar una profecía. Do you have it there? explained Sodoma was a rich town, Era un lugar muy malo, ¿verdad? very rich, famous town, Entonces era un lugar que era muy famoso, mucho dinero, mucha fama. but they don't care about poor people. A ellos no les importaba a la gente que sufría. So selfish, Solamente pensaban en ellos solamente. and then they corrupted by homosexual. Y no tenían muchas costumbres contrarias a las que debemos de tener, ¿ah? Homosexuales, lesbianas y todo ese tipo de personas. See, homosexual and lesbian is a sin. Entonces hemos entendido, ¿verdad? Eso Que la es palabra scripture. dice que todo lo que son aquellos, ¿verdad? Que se acuestan ¿Qué? con mujeres, mujeres con mujeres, y hombres no son buenos. Sodoma was a very corrupted, very Era sinful un pueblo que city. pues por las cosas de la lascivia y todo eso se pervirtieron mucho, ¿verdad? Look at in downtown Juarez, Ahora vemos tal vez allá en la ciudad de Juárez, en like el a centro. fancy nighttime nightclub, Entonces usted puede ir a una ciudad y puede ir a los bares, en las cantinas. just like a Sodoma. Así está como Sodoma, ¿verdad? Sí. Ok, prácticamente. Vamos, let's read Vamos a regresar ya al 14. ¿eh? Después que luego se separó con Abraham,
El Señor le El dijo Señor le dijo a Abraham, levántate de la vista del lugar donde estás y mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Now is the blessing to Abraham. Ahora, Dios le está dando una bendición a Abraham, fíjense. This comfort Ahora, Dios le está dando un confort, una alegría. gave a peace to Abraham. ¿Para qué? Lo estaba consolando, ¿verdad? It applied to same as to me. Entonces eso aplica a cada uno de nosotros, ¿verdad? Cómo Dios nos consuela con su palabra, lo que Él quiere Jesus para nuestra giving us vida. comfort. Ahora Él nos da esa Promise. felicidad. ¿Ah? Estamos ahí con una promesa de parte de Dios. Dios said, raise up your eyes. Ahora, levanta tu vista, ¿eh? That means have an eagle vision. Que tengan la vista del águila como el Espíritu Santo. You already have an eagle vision. Ahora, ustedes están empezando a tener esta vista a través de la palabra de Dios. Empezar a ver las cosas de arriba y no las de abajo. 15. Vamos a leer el 15. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Amén. Eso le está diciendo Dios a nosotros, ¿eh? Siempre. Siempre, Forever. por siempre, ¿verdad? No es por un ratito, ¿verdad? Como las cosas del mundo. 16. Vamos a leer el 16. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar sus descendientes, ¿verdad? Fíjense que esta es palabra de Dios. Fíjense lo que está diciendo Dios. Abraham, your offspring is Ahora estamos viendo cómo cannot Dios, count, que no se countless. puede contar. Lo que Dios está haciendo en su vida no se puede contar. Es lo que Dios está hablando en su palabra. He's got the blessing to have he is control entire El paradise. Señor es el creador de todo el universo. Él tiene control de todas las cosas del mundo. ¿Eh? El pecho de Abraham. En el seno de Abraham, ¿eh? El pecho de Abraham. O en el pecho, o en el That seno. means in paradise. Que podamos estar como en un paraíso, ¿ah? Ya hablando de la palabra de Dios en el All the children of Dios, todos los hijos de Dios, when we die, we cuando go to fallezcamos, paradise. vamos a llegar a un lugar que es paz, alegría y contentamiento como In un the paraíso. place of En Abraham. el seno de El Abraham. pecho de En el Abraham. pecho, vamos a Hallelujah. decirlo That's así. the paradise. Así es el paraíso, ¿ah? 17. Vamos a leer el 17. Vamos a leerlo juntos. Ve, recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque aquí te lo daré. Está hablando de usted y de mí, ¿eh? Lo que Dios nos va a dar. 18. 18. Entonces Abraham se levantó con su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encina de Mamre. Allí erigió un altar al Señor. Fíjense que donde él llegaba hacia un altar. ¿Ah? Poco a poco vamos a ir entendiendo cómo podemos hacer un altar en nuestras vidas. Amén. Okay. Here is a message from Jesus. Aquí está un mensaje más importante, más profundo de parte de Dios. We raise our children in Ahora, pues, si Abraham. nosotros estamos con nuestros hijos o nuestros nietos, ¿ya? Cualquier que sea el caso, Don't be discouraged. no se desanime. You have to have pride. Entonces, usted tiene que tener una alegría, como contento, feliz. You raise your Usted children está empezando a... out of the dust of sin. Tal vez usted aquí en Anapra vea y todo está un poquito desordenado, pero Dios está ordenando nuestra vida espiritual. That's the seed of a blessing of Es Dios. la bendición que proviene de parte de Dios. I want you to be proud of yourself. Que usted se sienta Especially orgulloso de lo que está pasando. Spiritually. Espiritualmente hablando, ¿eh? Espiritualmente hablando. No podemos hacer cosas que a Dios no le agradan y estar alegres. No. The reason we're living in Abraham, Hay una razón, tal vez porque llegamos a Anapra. we don't look back with the visual world. Entonces nosotros no podemos empezar a ver así como para los lados, sino tenemos que ver para enfrente, ¿no? In the desert of Anapra, Entonces tal vez en el desierto de aquí de Anapra, we only focusing invisible promises of entonces ahora Jesus. estamos viendo las promesas que Dios tiene para los que lo aman, ¿eh? En su palabra de Dios. See, sometimes En veces, financial issue, tal vez tenga un poquito de problemas con lo financiero, you cannot raise your children. tal vez tenga problemas, ¿ya? Para comprar zapatos, ropa, etc. You don't have a provide enough education. Tal vez no tenga el dinero suficiente para enseñarles, ¿ya? O darles. That's fine. Está bien. Jesus understands all the circumstances. El of us. Señor conoce todas las circunstancias, Él sabe todo. Instead of focus invisible promise. Ahora nosotros vamos a empezar a ver lo que dice la palabra de Dios de nosotros, las promesas de parte de Dios. And then, let's see, when I go to East Juarez, Cuando yo voy para aquel lado, al este de Juárez, there's so many good places. yo miro muchas casas, muchos lugares tal vez muy So arregladitos, many ¿no? gate Y community. luego miro casas muy bonitas que tengan tal vez sus jardines o sus lugares de entrada muy bonitos. Like a good place
when Lot see visible Así de lo que eyes. aquel hombre, Lot, empezó a ver, ¿verdad? Las cosas naturales de que se ven, ¿verdad? Spiritually, we are such a blessed. Ahora, nosotros hablando espiritualmente estamos bendecidos de parte de Dios. Vamos a ir conociendo más y más. And then after blessing, let's see Vamos a ver el versículo 18, ¿qué es lo que dice? what Abraham did. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Entonces Abraham levantó vamos a leer los campamentos y se fue allí, cerca de Hebrón, junto al encinar de Mamre, allí erigió altar al Señor. Poco a poco vamos a ir entendiendo lo que es levantar un altar en nuestros corazones, en nuestras casas. We have to follow. Tenemos que Abraham. seguir adelante, así como Abraham, ¿verdad? Abraham is our father the faith. Es el padre de la fe, el patriarca de la fe. We follow, looks like our father. Ahora nos vamos a ver a Abraham, él como que él es el padre de la fe. build the altar and worship. Y él hacía el altar y alababa al We are Señor. doing it same thing Ahora lo now. mismo Right estamos now. haciendo aquí nosotros, ¿verdad? En nuestras vidas, sacrificar ciertas áreas para vivir con el Señor. Vamos a seguir viendo aquí el mapa. And Lot crossed over Jordan River and Entonces Lot pasó al río Jordán y caminó. came to Sodom. Se fue acercando a Sodoma poco a poquito, poquito ahorita, poquito mañana, y ya después estamos enviciados en cosas que no. ¿Ah? Poco a poquito, dice See, por ahí, ¿verdad? oak tree of Mamre. Entonces vemos ahí a Mamre, ¿ah? I want you to remember Quiero que se this acuerden oak tree of Mamre de un árbol que se llama de Mamre. Allí dije un altar. and the name of a city. Y luego la ciudad que se llamaba Hebrón. Aleluya, gracias Señor. Hebron means promised land. La palabra Mamre significa la tierra prometida. Actual original meaning of Hebron as El significado de Hebrón es fellowship de alegría o estar contentos en la unidad. and union. En la unión como pueblo de Dios, ¿verdad? And Como friend. familia. Como Friend. buena familia, como buenos amigos. Let's make it our Anapra as Para hacer Hebron. como la ciudad de Napra, ¿verdad? Que o nuestra familia empezar a que seamos una buena Let's familia. make it your casa as Bethel. Para que la casa, nuestra casa sea Betel, casa de Dios, ¿verdad? El creador de los cielos y la tierra. In Mamre oak tree, Entonces ahí en ese árbol de oak, Genesis 18, en el libro de Génesis 18, Jesus came to Abraham vino a Abraham with the two angels con dos ángeles and then gave a promise. y You're le dio gonna una have a promesa. baby. ¿Ah? La You're promesa gonna have a baby. que iban a tener un hijo, ya estaba bastante grande y su So esposa. I want you to remember this name. Ok. Mamre. Ok, Mamre. At the time, En el tiempo, Abraham was 99 years old. entonces en ese tiempo ya tenía 90 y tantos Sarah años. was 89 years old. Y ella ya tenía como 89, por decir más o menos. At the day, old age, woman cannot have a baby. Right? Ahorita ya sabemos y entendemos ya que una mujer de muy avanzada edad no puede tener niños. 1 year later, Pero un año después que los ángeles hablaron con él, at age of Abraham 100, entonces a la edad de 100 años, and Sarah was 90 years y old, luego ella tenía 90, they had a baby. tuvieron un bebé, el bebé de la Isaac. promesa, que Isaac. se llama Isaac. That's continuing the story of Genesis. Entonces esa va a ser la historia que va a seguir continuando de Génesis, ¿verdad? And at the end of my preaching Ahora, al final today, del mensaje de este día, I want you to, I'm going to let you summarize the decision Abraham and Lot. ahora quiero que usted ponga a pensarse acerca de las decisiones que tomaron ellos, la de Abraham o la de Lot. Mamre, Está oak hablando tree, de Mamre, que significa lo hizo al altar. altar, worship. Está buscando la presencia de Dios. Así estamos haciendo lo mismo aquí entre nosotros. Let's see. This selection. Vamos a ver la elección, la categoría de elección de Lot. He followed visible abundance. Él miró la abundancia visible, por la vista. Estamos hablando de Lot. He saw the Y Abraham, God's promise. la promesa de Dios, por fe, ¿verdad? Okay? Lot. Andamos por fe y no por vista. Vamos a ver lo que pasó en la elección. He moved to Jordan Valley, Sodom, Entonces él se volvió al lowlands. Jordán, Sodoma, tierra baja, ¿verdad? And Abraham, mountain of Hebron, El monte highland. de Hebrón, ¿verdad? Tierra alta. Meaning of location, the place full of sin. Entonces ahora el lugar donde se fue acercando Lot, un lugar lleno de pecado, ¿verdad? And Abraham, Y Abraham, intimate fellowship with la God. comunión íntima con Dios, ¿verdad? Salmo 25. Hebrón. El significado de Hebrón. And center of life, El centro de la vida. worldly splendor, no Ahora, altar. Lot miró el esplendor
mundano, ¿ah? Sin altar. Él buscaba las cosas. And over there, El Paso, so many things to do. They don't have time to worship. Y Okay? desafortunadamente, ¿eh? Cuando hay muchas cosas por hacer, no tienen el tiempo para dedicarle a Dios. Worship for the Lord. Y hay Build que an adoración, altar in Anapra, Hebron. Un Hallelujah. altar, amén. El altar que usted está haciendo, ¿no? En su corazón, en su casa, de una manera maravillosa. We saw the selection. Ahora vemos las Two elecciones, selection. las dos elecciones de Abraham y de Lot. Now finally, we can understand Ahora podemos entender two different ahora, dos visions. diferentes perspectivas o puntos de ver la vida, ¿no? See, Lord Lot, lifted up his own eyes. a sus propios ojos, ¿ya? A ver las cosas que él quería ver. God told him, lift up his eyes, Y spiritual Abraham, Dios eyes. dijo a Abraham, alza tus ojos, ¿ya? Para arriba. He focusing worldly eye. Entonces Lot miraba las cosas de Abraham abajo, focusing spiritual y él miraba eye. las Eagle cosas de vision. arriba, la visión que Dios le daba, más elevada. He's interested in Él estaba interesado, hablando de Lot, well watered, enough water. entonces para tener la abundancia, Money. la ganancia económica, Nostalgia for Egipto, like la Egipto. fe que llegó de Egipto, ¿no? But what about Abraham? Ahora vemos la vida de Abraham. Is it the promised place? Era el lugar prometido, el pacto, Presence of God, pacto y adoración. covenant and worship. A ver, el pacto y adoración. Direction, let's see. Vamos a ver la dirección del movimiento. Pitching his tent toward Sodom. He told him Ahora to vemos que el hombre poco a Sodom. poco fue atendiendo y acercándose a las ciudades permitidas. Compromise with the Se world. comprometió con el mundo, ¿ah? Even most Christian following just like acting like a Vemos que law. desafortunadamente muchas personas siguen ese camino, ¿ah? De acomodarse a las cosas que aparentemente son buenas. Move to Hebron and build the altar. Vemos la elección que hizo. Worshiping means walking with God. Ahora, alabar y glorificar el nombre es empezar a caminar con Dios, ¿ya? Hacer lo que Él le agrada. Final result. Ahora, el resultado final. Lost everything. Cuando Lot salió de ahí, And vamos a ver que él perdió todo. Face impending judgment. Un juicio inminente, ¿verdad? Cuando vayamos a llegar a ese punto, va a ver qué fue lo que pasó con él. Tal vez algunos ya conocen la historia. Abraham received the eternal promise. Y Abraham Hallelujah. recibió la tierra prometida, eterna y descendencia. Promised La land bendición- and blessed la bendición de parte de Dios. descendant like us. Así como cada uno de nosotros que vamos a entrar a la tierra prometida que Dios nos ha prometido. Now, through this story, A través de esta historia, de estos our dos father hombres, Abraham, of faith, entonces vamos a ir a seguir a nuestro padre Abraham por la fe. where he is now, ¿A dónde está él? in paradise, waiting for us. Está en el paraíso, un lugar que Dios ha preparado para los que lo aman. When our final destination is Cuando going to caemos en esta paradise, vida, en este mundo, vamos a llegar ahí. meet Abraham. Vamos a conocer a Abraham, ¿verdad? We stay and rest over there, Entonces vamos a estar ahí, alegres y contentos. and we call the bosom of Entonces vemos ahí que está Abraham. en Seno. el seno de Abraham, ¿verdad? Petro. O el pecho, ¿verdad? Okay? Así, contentos. Let's pray. Vamos a orar. Thank you, Jesus. Doy gracias, Jesús. Through the story of capítulo 13 Genesis, A través del capítulo de Génesis. we learned the two choices of Ahora vamos a ver los dos selection partidos que podemos tener, la elección de and seguir a two Lot different vision. o a seguir a Abraham, tu llamado, Señor. And we learned the final destination Ahora hemos of aprendido de la destinación que vamos a tener cada uno de the nosotros. city name Hebron. Ahora en la ciudad de Hebrón, casa de Dios, Betel. Thank you. Now we Te doy spiritually por understand la Why oportunidad I'm de living aprender in Abraham. espiritualmente, Señor, en el nombre de Jesús, aquí porque vivimos en Anapra. because of Jesus separated us, protecting us in Ahora Dios nos here. está cuidando, nos está protegiendo en esta ciudad. Aún aquí Jesus giving us invisible promise. entonces Él nos está dando una promesa que es invisible Jesus giving a los us ojos the naturales. faith. Ahora nos da como hijos de fe. The faith is given us by gift. Ahora por un regalo que proviene de ti, ¿verdad? Que la fe viene como un regalo que nos ha dado Dios. Thank you, Jesus. Te doy gracias, Señor Jesús. You gave us great hope, Ahora nos ha dado la esperanza. and you gave us the spiritual eagle vision Ahora nos ha dado la visión del águila o del Espíritu to Santo. understand my identity Para and why I'm entender living la in this identidad. Anapra. Entonces, ¿por qué estamos viviendo en este lugar? I never look back right and left. Ahora ya no voy a voltear ni a la derecha ni a la izquierda, sino vamos a voltear para arriba, a lo celestial. I straightforwarding your promise. A seguir tu That is promesa, invisible Señor, promise. que es una promesa invisible a los ojos naturales. Thank you for give us the great blessing to be a member of Ahora, our te damos prodigal. gracias de estar aquí en esta iglesia, de ser
miembros de la iglesia del Hijo Pródigo. Give all our church members physical, spiritual strength. Ahora, danos a cada uno de los que Until estamos the time of viniendo Morado. espiritual, una mirada espiritual para poder entender lo espiritual. Glorify name and Te bring the name alabamos of y te Jesus. glorificamos en nombre de Jesús. Hallelujah. Amén. Denle aplauso al Señor, mis hermanos. ¿Eh? Gloria a Cristo. ¿Eh? Estamos aprendiendo, ¿verdad? A ver las cosas que Dios tiene para los